Levanté mi copa de vino y tomé un sorbo lento. El líquido era ligeramente picante y se deslizaba por mi garganta con un rastro de frialdad. Esta noche era la gala anual de la compañía de George. El gran salón de banquetes brillaba con luces deslumbrantes, lleno del tintineo de las copas y de los aromas mezclados de champán y perfume caro. Los hombres con trajes a medida reían y conversaban, mientras que las mujeres, envueltas en lujo, competían en una batalla silenciosa de belleza y elegancia. Me quedé de pie entre la multitud, mezclándome con el fondo como un elemento inadvertido. Algo colocado en el lugar equivocado, pero demasiado insignificante para que alguien lo moviera. Una mujer con un traje de Chanel se me acercó de repente, su tono era ligero pero con un toque de condescendencia. «Sara, ¿te ves discreta esta noche?». Prolongó deliberadamente la palabra discreta, sus ojos parpadearon con un sutil rastro de desdén. Instintivamente, enderecé mi espalda, ajustando el chal sobre mis hombros, tratando de invocar una confianza que no estaba seguro de poseer. «Ella siempre lo es», intervino George, su voz firme y casual. Como una cuchilla delgada cortando sin esfuerzo el aire, cortando lo suficientemente profundo para herir pero no para sangrar. Ella nunca ha sido de las que se preocupan por las marcas. No esperes que ella tenga el mismo gusto que todos ustedes. Lo dijo con ligereza, casi en broma, pero la risa que se extendió por el pequeño círculo de espectadores tenía algo más agudo, algo de complicidad, algo cruel. Mis dedos temblaron ligeramente, la superficie de mi vino se onduló en respuesta. No todo el mundo puede permitirse comprar Chanel. Pero no todo el mundo pensaría que es apropiado degradar abiertamente a su propia esposa frente a una audiencia. Un dolor agudo se retorció en mi pecho, como si alguien hubiera tomado un cuchillo y me hubiera atravesado. Era cierto, no era una socialité. Mis días estaban consumidos por el trabajo, lo que me dejaba poco tiempo para estudiar las marcas de los diseñadores como lo hacían ellos. Pero esta noche, había hecho un esfuerzo. Había elegido cuidadosamente un vestido a medida, había pasado una hora perfeccionando mi maquillaje. Todo con la esperanza de presentarme apropiadamente para un evento como este. Había pensado que era suficiente. Pero a los ojos de George, yo seguía siendo solo una mujer sin gusto, alguien que nunca encajaría en su mundo. Las esposas que me rodeaban, algunas habían nacido en la riqueza, otras se habían diseñado meticulosamente para encajar en el estatus de sus maridos. Y luego estaba yo, una forastera en su jerarquía tácita. Bajé la mirada hacia el reflejo en mi copa de vino. La imagen distorsionada de mi propio rostro me devolvió la mirada, borrosa bajo la luz ambiental. Como una extraña a la que apenas reconocía. Y de repente, me sentí ridícula. Durante años, había tratado de moldearme en alguien que George aprobara. Me había doblegado y ajustado, con la esperanza de convertirme en una mujer que él pudiera aceptar. Pero ahora, por fin, entendía, para él, nunca había sido suficiente. Yo era solo otra presencia en su vida, una que apenas reconocía, una que ni siquiera merecía un lugar a su lado. «Hagamos una foto de grupo», sugirió alguien, con la voz llena de emoción. Saliendo de mi aturdimiento, inhalé profundamente y forcé una sonrisa educada. Levantándome para estar con el grupo. El fotógrafo levantó la cámara y me posicioné instintivamente al lado de George, mis labios apenas comenzaban a curvarse hacia arriba. «Retrocede un poco». Las palabras flotaron hacia mí, ligeras e indiferentes. Me congelé. Antes de que pudiera reaccionar, George continuó, su tono tan casual como siempre. «Tu cara es un poco grande. Estás bloqueando a la gente detrás de ti». En ese momento, sentí como si me hubiera dado una bofetada en la cara. Excepto que esto no lo hizo en privado. Fue frente a todos. El silencio fue breve pero sofocante. Las expresiones cambiaron, algunos esbozaron sonrisas divertidas, otros fingieron estar ocupados, evitando la incomodidad que se desataba. Podía sentir sus ojos sobre mí, esperando, observando, anticipando mi reacción. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos, lento y pesado, cada latido resonando con un dolor sordo. La voz de George no había sido fuerte, pero lo suficientemente fuerte. Lo suficientemente fuerte para que todos lo oyeran. Y en ese momento,
Finalmente me di cuenta de que nunca se había preocupado por mis sentimientos. Para él, yo no era más que un accesorio. Algo que podía ajustar, criticar y descartar a su antojo. Y lo había dejado. Pero, ¿por qué? ¿Por qué había soportado esto durante tanto tiempo? Esto no era mi culpa. Nunca había sido mi culpa. ¿Mi cara era realmente tan grande? No. Por supuesto que no. Pero para él, hasta la parte más pequeña de mí era demasiado intrusiva, demasiado visible en su mundo. Mecánicamente, di un paso atrás. Mi sonrisa forzada congelada en su lugar. El flash se disparó. Por una fracción de segundo, mientras la luz iluminaba el perfil de George, lo miré, el hombre que una vez había amado con todo mi corazón. Una vez, había creído que mi calidez, mi devoción, mis sacrificios silenciosos harían que me apreciara. Una vez, había pensado que podía ser la persona más importante en su vida. Pero la realidad había despojado hasta la última ilusión. A George nunca le había importado. La gala continuó, luces deslumbrantes, vasos tintineando, risas resonando en la habitación. Pero dentro de mí, todo lo que quedaba era vacío. Esa noche, incluso después de regresar a casa, el peso en mi pecho se negaba a levantarse. Me quedé frente al espejo durante mucho tiempo, levantando la mano para quitarme los aretes. La sonrisa ensayada que había lucido toda la noche, la que me había impuesto para guardar las apariencias, finalmente se desmoronó. Tal vez ese día pasaría pronto. Pero su reiterada humillación, cada comentario agudo, cada puya sutil, ya había tallado grietas profundas en mi corazón. No se trataba solo de la gala de esa noche. Se trataba de 20 años de matrimonio. 20 años en los que él desestimó mi valor, en los que erosionó lentamente mi confianza hasta que apenas podía recordar quién era antes de él. Y, sin embargo, a pesar de saber todo esto, todavía me encontraba ansiando su aprobación. Levanté la cabeza, me encontré con mi propia mirada en el espejo y dejé escapar una risa tranquila y amarga. Era hora de despertar, ¿no? Mamá, te ves realmente genial hoy. Una voz interrumpió mis pensamientos. Gentil y sincera. Me di vuelta, sobresaltada, y vi a Andrés de pie en la puerta. Estaba sonriendo, una sonrisa fácil e inmaculada, sus ojos brillantes y puros, tan diferentes de las miradas calculadoras e insinceras que había enfrentado toda la noche. Sus palabras me golpearon como un rayo de luz, atravesando la humillación y asentándose en lo profundo de mi corazón. Un nudo se levantó en mi garganta. Extendí la mano y le revolví el cabello. Gracias. Hoy me esforcé un poco más. Su sonrisa se ensanchó, cálida y llena de aprecio genuino. Y por un momento fugaz, sentí una abrumadora sensación de gratitud. Porque el cumplido de Andrés fue tan simple, tan directo. Y, sin embargo, él era el único que había reconocido mi esfuerzo esta noche. Pensé, por un segundo, que tal vez el peso del día finalmente se había levantado. Pero luego, ¿tienes siquiera cintura? ¿Usando un vestido como ese? La voz de George cortó el calor como una cuchilla. Afilada y sin esfuerzo. Mi respiración se atascó en mi garganta. Solo unas pocas palabras. Eso fue todo lo que hizo falta. Sentí como si una mano invisible hubiera llegado dentro de mí y se hubiera apretado alrededor de mis pulmones, exprimiéndolos. En la sala de estar, George reclinado en el sofá, una tableta en sus manos, sin siquiera molestarse en mirar hacia arriba. Está demasiado suelto. No tenía forma alguna. Su tono era casual, indiferente, pero con algo de insidioso, como si no estuviera criticando a una persona, sino a una pieza de mercancía insatisfactoria. Unas horas antes, bajo las luces deslumbrantes de la gala, me había dicho que diera un paso atrás porque mi cara era demasiado grande. Y ahora, bajo el resplandor más suave de nuestra propia casa, me había despojado del último trocito de confianza que había logrado conservar. Bajé la cabeza y miré el vestido lila que había elegido con tanto cuidado. Se suponía que este era mi vestido. El que había elegido con intención, el que Andrés había encontrado hermoso. Pero para George, yo no era más que una mujer que envejecía,
que perdía su firmeza. Su valor. El rostro de Andrés se ensombreció. Se volvió hacia su padre, como si quisiera decir algo, pero al final, permaneció en silencio. Aún así, podía verlo, estaba enojado. Pero era solo un niño. Su ira no pudo salvarme. Mis dedos se curvaron en mis palmas, mis uñas presionando tan fuerte en mi piel que casi la atravesé. Podía escuchar mi propio latido, lento y pesado, golpeando en mis oídos. Había escuchado a George burlarse de mí antes. Pero esta noche, después de la humillación en la gala, después de esta degradación final, finalmente estaba completamente despierta. Este hombre no me amaba. Ni siquiera me respetaba. Había pasado años pisoteando mi dignidad como si fuera una segunda naturaleza. Y yo había pasado el mismo tiempo permitiéndole. El silencio entre nosotros se espesó, antinatural y sofocante. Por una vez, no forcé una risa para cambiar de tema. No bajé la cabeza y aguanté en silencio. Simplemente me di la vuelta, entré al dormitorio y cerré la puerta detrás de mí. Como si, por fin, me estuviera cerrando a mí misma, de esta casa, de este matrimonio. De él. La habitación estaba tenuemente iluminada. Me acerqué al espejo y miré a la mujer reflejada en él. ¿Por qué sus palabras todavía tenían el poder de hacerme daño? Después de todos estos años, ¿aún no había aprendido a dejar de preocuparme? Debería haberlo sabido. Hace 5 años, hice mi primera fortuna real. Nuestra empresa había conseguido un contrato importante. Trabajé incansablemente durante meses, noches interminables, esfuerzo incansable, hasta que finalmente lo entregamos, asegurando mi primera ganancia significativa. Dinero que realmente era mío. Había corrido a casa esa noche, con el corazón rebosante de emoción, sosteniendo el contrato firmado en mis manos como un premio. Mira esto, le sonreía George. Este es el proyecto que acabamos de completar. Lo hicimos, de verdad lo hicimos. George miró el contrato, la comisura de su boca se curvó ligeramente. Por un breve momento, pensé que me elogiaría. Incluso me había atrevido a imaginar un simple, lo hiciste genial, solo unas pocas palabras, lo suficiente para hacerme sentir visto. Pero en cambio, dijo, ¿eso es todo? Su tono era casual. Despectivo. No es tan impresionante. La oleada de calor en mi pecho se convirtió en hielo. Hojeó las páginas descuidadamente antes de arrojar el contrato sobre la mesa, como si no fuera nada más que un recibo de supermercado. Me tragué el aguijón de la decepción y pregunté, ¿pero, no crees, que esto es algo de lo que estar orgulloso? Tomó un sorbo lento de su té, su voz tan indiferente como siempre. Mira a tus compañeros de EMBA. Salarios de 6 cifras. Equilibrando sus carreras y familias a la perfección. ¿Y tú? Ganando esta cantidad de dinero, ¿y crees que vale la pena celebrarlo? Me quedé mirando el contrato sobre la mesa. El último rastro de emoción se esfumó de mí, desapareciendo en el silencio entre nosotros. Una vez había anhelado su aprobación. Pero ahora, todo lo que quería era alejarme de esta casa. Podía sentirlo, años de dolor no expresado, de resistencia silenciosa, de palabras ahogadas, todo presionando contra los bordes de mí, listo para romperse. No sabía cuándo se derrumbaría todo. Pero sabía una cosa con certeza. Finalmente lo haría. Este día finalmente había llegado. Esta noche se suponía que sería una noche de celebración, al menos. Eso es lo que parecía desde afuera. La mesa del comedor estaba hermosamente puesta, la iluminación suave, los platos abundantes. Por todas las apariencias, debería haber sido una ocasión cálida y alegre. Los padres de George vinieron a cenar con nosotros esta noche. George se sentó a la cabecera de la mesa, y a su lado estaba Andrés, luciendo ligeramente tenso, como si ya hubiera presentido lo que se avecinaba. Andrés había sido aceptado en una prestigiosa escuela secundaria privada. Un hito para nuestra familia. Pero yo sabía la verdad. Esto no era una celebración. Era solo otra oportunidad para que George me menospreciara. Y, como era de esperar, no me decepcionó.
A mitad de la conversación, habló en ese tono casual y despreocupado suyo, como si estuviera haciendo una mera observación. Andrés tuvo suerte de entrar en esa escuela. Un escalofrío me recorrió. Esto no era un elogio. Era un comentario típico del estilo de George, afortunado, lo que implicaba que no se debía a la habilidad, sino más bien a un golpe de fortuna caído del cielo. Abrí la boca para responder. Pero antes de que pudiera, agregó, por supuesto, no tiene nada que ver contigo. ¿Qué podrías enseñarle? La atmósfera alrededor de la mesa se puso tensa. George continuó cortando su filete, ajeno, o tal vez indiferente, al silencio que se había instalado sobre nosotros. Como si no fuera consciente del peso de sus palabras, agregó con un suspiro, quiero decir, ni siquiera puedes manejar tu propia carrera. ¿Y ahora crees que puedes educar a un niño? Honestamente. Sacudió la cabeza con fingida decepción. Su tono era más apropiado para un gerente criticando a un empleado incompetente que para un esposo hablando con su esposa. El sonido de su cuchillo raspando contra el plato sonó agudo y chirriante en mis oídos. Y con él, algo dentro de mí se rompió. Este era George. Este era el hombre que había soportado durante 20 años. Pero esta noche, no tenía intención de soportar más. Tomé mi copa de vino y dejé que mi mirada recorriera lentamente los rostros familiares en la mesa, los padres de George, mi hijo y, finalmente, el propio George. Todos estaban esperando. Esperando a que reaccionara. Esperando a que bajara la cabeza, sonriera cortésmente, me tragara mi orgullo como siempre lo hacía. Pero esta vez, no me quedaría callada. Sonreí. Una sonrisa serena y serena. Y luego, hablé, quiero el divorcio. La mesa quedó en un silencio sepulcral. El aire se volvió tan pesado, tan quieto, que incluso el suave tintineo de los cubiertos contra la porcelana cesó. Podía escuchar mi propio latido del corazón, firme, decidido. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, me sentí completamente lúcida. Finalmente. Lo había dicho. George se quedó paralizado por un breve momento, luego soltó una risa aguda, como si acabara de contar el chiste más ridículo. ¿Estás loca? ¿Quieres el divorcio solo por mis pocas palabras? Su voz goteaba sarcasmo, burla. La forma en que me miró, condescendiente, divertida, dejó en claro que pensaba que esto no era más que una rabieta infantil, algo de lo que me arrepentiría por la mañana. Lo miré de frente, mi voz serena pero firme. No son solo unas pocas palabras. Son 20 años de falta de respeto y desprecio. Su sonrisa burlona se desvaneció. Su expresión se oscureció. Su postura se inclinó hacia adelante mientras dejaba el cuchillo y el tenedor con un ruido irritado. ¿Crees que puedes dejarme? Su voz se agudizó, mezclada con incredulidad. ¿Cómo planeas sobrevivir sin mí? Sin mí, no eres nada. Sus palabras resonaron en el comedor, su presencia se cernía, presionando con una fuerza inconfundible. Su madre se puso rígida ante su arrebato, luego se volvió hacia mí con el ceño fruncido. Sara. No seas tonta. El lugar de una mujer es mantener unida a la familia. No dejes que toda esta charla sobre la independencia te lleve por mal camino. Su padre sacudió la cabeza y dejó los cubiertos con un suspiro de desaprobación. ¡Qué tontería! No importa cuánto te moleste George, sigue siendo tu marido. ¿De verdad crees que llegarás a alguna parte por tu cuenta? Escuché sus palabras y, de repente, sentí ganas de reír. Esas personas que nunca habían reconocido mi esfuerzo, nunca habían reconocido mi valor. Para ellos, siempre había sido nada más que una extensión de George. Un accesorio sin nombre, sin una identidad propia. Pero ellos no lo sabían. No se daban cuenta de que la mujer sentada frente a ellos ya no era la misma mujer que había soportado en silencio todos estos años. Dejé mi copa de vino y dejé que mi mirada recorriera la mesa una vez más, mi voz uniforme y sin prisas, pero cada palabra afilada como una cuchilla. Cada dólar que tengo ahora. Lo gané yo misma. George no me ha dado nada más que ridículo. El rostro de la madre de George se torció en una mueca.
Estás siendo ridícula. Pero George. George ya no estaba simplemente irritado. Estaba furioso. Se levantó de golpe de su asiento, las palmas de las manos golpeando la mesa mientras me miraba fijamente, con los ojos ardiendo de ira y humillación. ¿Crees que eres alguien? Su voz era aguda, casi venenosa. Solo eres una ama de casa mayor sin habilidades reales. ¿Qué diablos crees que puedes hacer ahí fuera? ¿Crees que puedes sobrevivir sin mí? Me puse de pie también. Lentamente, deliberadamente. Y cuando lo miré, no había miedo en mis ojos. Solo claridad. No solo sobrevivir. Mi voz era tranquila, pero firme. Viviré mejor contigo que nunca. La habitación pareció congelarse. Todos los ojos estaban puestos en mí, como si no pudieran creer que yo, la mujer que siempre habían rechazado, la esposa que siempre habían controlado, fuera la que dijera esas palabras. En ese momento, el sonido de Andrés dejando los palillos atravesó el tenso silencio. No fue fuerte, pero en la quietud de la habitación. Aterrizó como un mazo dando un veredicto. Apoyo a mamá. Todas las cabezas en la mesa se giraron hacia él. El rostro de George se oscureció al instante. Dirigió su mirada a Andrés, su voz aguda por la ira. ¿De qué tonterías estás hablando? Déjalo. Pero Andrés no se acobardó. Enderezó la columna, sus ojos firmes e inquebrantables cuando se encontraron con los míos. He visto a mamá soportar esto toda mi vida. Papá, nunca la has respetado. Ahora que finalmente quiere irse. Por supuesto que la apoyo. El peso de sus palabras se posó sobre la mesa como una pesada piedra. El rostro de la madre de George se retorció de indignación. La expresión de su padre cambió a algo más complicado, algo entre desaprobación y renuencia. Pero yo. Por primera vez en años, sentí algo cálido florecer en mi pecho, algo feroz, algo inquebrantable. Apreté mi agarre alrededor de la mano de Andrés, mi garganta se apretó, mis ojos se escocieron, pero no cayó ni una sola lágrima. El rostro de George se puso rojo de furia. Golpeó una mano sobre la mesa, apuntando con un dedo acusador a Andrés. No eres más que un adolescente superficial. ¿Qué sabes tú? Todo lo que tienes, tu ropa, tu educación, ¿quién crees que lo pagó? Andrés levantó la barbilla, con una voz extrañamente tranquila. Preferiría tener una madre feliz. Una sola frase. Pero aterrizó como un martillo contra la mesa, reverberando por la habitación con una firmeza innegable. Se hizo un silencio denso y sofocante. La boca de George se abrió ligeramente, pero por una vez, no tenía nada que decir. Respiré profundamente. Tomé mi bolso y exhalé. He tomado mi decisión. Recibirás los papeles del divorcio pronto. Una última mirada a ellos, a los rostros que una vez me había esforzado tanto por complacer. Luego, con la cabeza en alto, tomé la mano de Andrés y salí. Detrás de mí, se oyeron los gritos furiosos de George, las estridentes reprimendas de su madre cortando el aire, el profundo suspiro de su padre siguiéndolos. Pero nada de eso podía tocarme ya. El primer día después del divorcio. Andrés y yo nos mudamos a nuestro nuevo apartamento. No era grande. Los muebles eran sencillos. Pero en el momento en que abrí la ventana, el aire fresco de la tarde entró rápidamente, trayendo algo cuyo aroma casi había olvidado: libertad. Más allá del horizonte, la ciudad brillaba bajo un dosel de luces, extendiéndose infinitamente hacia la noche. Me quedé de pie junto a la ventana, acunando una taza de té caliente, mirando a lo lejos, con la mente completamente despejada. Durante 20 años. Mi mundo había girado en torno a George. Sus preferencias habían dictado mis elecciones. Su indiferencia había sido mi rutina. Su negligencia había parecido mi destino. Pero ahora, finalmente, podía vivir para mí. A la mañana siguiente, me desperté con la luz del sol derramándose a través de la ventana del apartamento. Sin palabras duras. Sin miradas frías. Sin una presencia sofocante que se cerniera sobre mí. Solo calidez.
Solo silencio. Español, solo paz. En nuestra pequeña mesa de comedor, Andrés y yo nos sentamos juntos a desayunar. De repente, él me miró y me estudió por un momento antes de hablar. Mamá, pareces diferente. Sonreí, curiosa. ¿Diferente en qué sentido? Dudó un momento y luego dijo, solo, pareces más feliz. Mi mano se detuvo por una fracción de segundo, y una calidez floreció en mi pecho. Dejé que las palabras se asentaran, me permití sentir la verdad en ellas. Sí. Finalmente era libre. Pero la libertad tenía un precio, el precio de empezar de nuevo. Durante años, había vivido a la sombra de George. Si bien nunca había gestionado directamente una empresa, había absorbido lo suficiente para comprender el mundo empresarial. Pero no solo quería participar, quería construir algo propio. Invertí todos mis ahorros en una empresa emergente, una consultora enfocada en el desarrollo profesional de las mujeres. No era solo un trabajo. Era una declaración de quién era y quién iba a ser. Me había imaginado sentada en una elegante oficina, reuniéndome con clientes, dando forma a las industrias con confianza y facilidad. La realidad era mucho menos glamurosa. Ni siquiera podía permitirme una oficina. Mi mesa de comedor se convirtió en mi escritorio improvisado. Pasé los días buscando clientes potenciales, las noches redactando planes de negocios. Cerraba mi computadora portátil a las 2 de la madrugada solo para despertarme a las 6 para llevar a Andrés a la escuela. No tenía red, ni experiencia, ni equipo. Cada rol, finanzas, operaciones, marketing, negociaciones, tenía que asumirlo yo misma. Empecé de a poco, contactando a empleadas en negocios locales, ofreciendo talleres de capacitación profesional. Pero convencerlas no fue fácil. Una mujer recientemente divorciada, ¿qué consejo podría ofrecerles? Un día, entré en una startup, ansiosa por presentar mi programa. Apenas terminé mi presentación cuando el director ejecutivo masculino me interrumpió con una sonrisa burlona. ¿Capacitación profesional para mujeres? ¿Qué les enseñan? ¿Cómo impresionar a su jefe? ¿Cómo vestirse para ser más atractivas? Las palabras me golpearon como agua helada en la espalda. Por una fracción de segundo, sentí que las viejas dudas se infiltraban. La necesidad de retroceder. Pero no lo hice. Sostuve su mirada, firme e inquebrantable. No dije con voz firme. Enseñamos a las mujeres a negociar, a luchar por el salario que se merecen y a convertirse en verdaderas líderes. Él enarcó una ceja y me miró con atención. Luego, después de una pausa, asintió. Bien. Te daré una sesión de prueba. Ese fue mi gran avance. El día del taller de prueba, me paré frente a una sala de 15 mujeres. Algunas parecían escépticas, otras vacilaban, inseguras de por qué estaban allí. No usé diapositivas. No me escondí detrás de las estadísticas. En cambio, las miré a los ojos y les pregunté, ¿alguna vez se han preguntado por qué los hombres suben la escalera corporativa más rápido? ¿Por qué, con las mismas habilidades, les pagan más? Algunas bajaron la mirada. Otras fruncieron el ceño ligeramente, pensativas. Sonreí. ¿Por qué lo piden? ¿Y nosotras? Esperamos. Esperamos que alguien más reconozca nuestro valor. Estoy aquí para enseñarte a dejar de esperar y empezar a reclamar tu lugar. Y por primera vez, lo vi, el destello de reconocimiento en sus ojos. Al final de esa sesión, conseguí mi primer cliente oficial. Luego vino el segundo. El tercero. Más empresas comenzaron a acercarse. Mis cursos ganaron fuerza, especialmente entre las mujeres que habían pasado años luchando por el reconocimiento en industrias dominadas por los hombres. Pero el verdadero punto de inflexión fue cuando una amiga me presentó a un grupo de liderazgo de mujeres de alto nivel en una corporación multinacional. Creían en mi visión. Querían colaborar. Este no era solo otro taller. Este era un lugar en la mesa. Si tenía éxito,
mi trabajo no solo impactaría a las personas, sino que influiría en las políticas corporativas, la capacitación en liderazgo y la toma de decisiones ejecutivas. Pero había una trampa: tenía una semana para presentar una propuesta de capacitación a gran escala. Durante los siguientes 7 días, apenas dormí. Me sumergí en la investigación, refinando cada detalle, elaborando la propuesta perfecta. Una noche, mientras estaba sentada frente a mi computadora portátil, agotada y abrumada, Andrés apareció a mi lado. Me ofreció una taza de leche tibia, con preocupación en sus ojos. «Mamá, quizás deberías descansar un poco». Sonreí, alborotando su cabello. «Tengo que ganar». Él asintió y luego, con tranquila determinación, tomó mi mano. «Entonces me quedaré contigo». En ese momento, me di cuenta de que Andrés no era solo mi hijo. Era mi mejor aliado. Con mi propuesta cuidadosamente elaborada en la mano, una que me había costado incontables noches de insomnio, me paré frente a los altos ejecutivos. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz se mantuvo firme. El porcentaje de ejecutivas aumenta cada año, pero siguen enfrentándose a barreras estructurales en su progresión profesional. Lo que tenemos que hacer es dotarlas de verdaderas habilidades de negociación, para que dejen de ser las que esperan a ser elegidas y empiecen a convertirse en las que toman las decisiones. Unos momentos después, los aplausos resonaron en la sala de conferencias. Había cerrado el trato. En ese momento, supe que había ganado. El primer año fue brutal. Mi empresa apenas sobrevivió, sobreviviendo gracias a pura determinación. El segundo año, las cosas empezaron a cambiar. Los clientes se multiplicaron. La noticia se difundió rápidamente en la industria. Formé un equipo sólido y amplié el negocio más allá de la formación profesional de las mujeres hacia la consultoría de liderazgo corporativo. Me invitaron a hablar en foros empresariales, sentándome junto a directores ejecutivos y líderes de opinión, debatiendo sobre la equidad en el lugar de trabajo. Las revistas financieras publicaron artículos sobre mí, llamándome la estrella en ascenso del emprendimiento femenino posdivorcio. Un día, me encontraba en la sala de conferencias de mi empresa, observando a mi equipo discutir apasionadamente sobre estrategias de mercado. Por primera vez en mi vida, sentí algo que nunca antes había experimentado: verdadera satisfacción. Luego llegó la cumbre de la industria. Me invitaron como oradora principal. El gran salón brillaba bajo candelabros dorados, lleno de líderes de la industria, inversores y ejecutivos. El aire vibraba de anticipación. Los flashes de las cámaras convertían el escenario en un mar de luz. Vestida con un traje azul marino perfectamente entallado, tomé el micrófono. Con mi voz clara, segura, firme. Las mujeres en el lugar de trabajo no son solo ejecutoras, deben ser tomadoras de decisiones. Demasiadas mujeres están infravaloradas, ignoradas y marginadas en sus carreras. Mi misión es romper esas barreras y ayudarlas a reclamar el lugar que les corresponde como líderes. Una ola de aplausos estalló. Sonreí. En ese momento, me encontraba en el centro de la atención del mundo. Entonces, cuando mi mirada recorrió la audiencia, lo vi. George. Estaba de pie al borde de la multitud, una sombra del hombre que una vez fue. Su costoso traje todavía estaba allí. Pero el cuello estaba ligeramente arrugado, los puños sueltos, como si hubiera pasado por una tormenta tras otra. Su rostro estaba demacrado, la fatiga era visible en las ojeras bajo sus ojos. Incluso desde la distancia, podía ver la tensión, la vacilación, la súplica silenciosa enterrada bajo su expresión endurecida. Qué irónico. El hombre que una vez me menospreció, que una vez pensó que no era nada sin él, ahora parecía perdido. Una sonrisa amarga se dibujó en la comisura de mis labios. El karma finalmente me había alcanzado. Después del discurso, me mezclé con los principales inversores. Completamente inmersa en mi mundo. Entonces, se acercó. Sara. Su voz era más baja de lo que recordaba. Sonaba comedido, cansado. Me volví para mirarlo. ¿Podemos hablar? Estaba cerca, pero no tan imponente como antes.
La arrogancia había desaparecido, reemplazada por algo más, algo casi suplicante. Lo miré a los ojos, tranquilo e ilegible. Luego, con una sonrisa educada y sin esfuerzo, dije, lo siento, estoy ocupado. Y así, me di la vuelta. Caminé hacia las personas que importaban. Detrás de mí, George se quedó congelado. Su expresión se desmoronó como si mis simples e indiferentes palabras lo hubieran destrozado por completo. Más tarde me enteré de que la compañía de George estaba en serios problemas financieros. Mala administración, disminución de la participación de mercado, inversiones retiradas, caos interno. Su imperio, una vez inquebrantable, ahora estaba al borde del colapso. ¿Y la mayor ironía? En su búsqueda desesperada de inversores, mi compañía se había convertido en uno de sus potenciales salvavidas. El hombre que una vez se burló de mí, que una vez me descartó como inútil. Ahora se encontraba de pie en mi mundo, esperando mi ayuda. Si esto era el destino, tenía que admitirlo, tenía un impecable sentido de la ironía. Pasó un año en un abrir y cerrar de ojos. Mi empresa había evolucionado de una firma de capacitación profesional para mujeres a una potencia mundial de consultoría de gestión, especializada en desarrollo de liderazgo, transformación de la cultura corporativa y expansión del mercado. Nuestra influencia se extendía a través de industrias y continentes. Ese día, me paré en el escenario en una conferencia de prensa, anunciando el éxito de nuestra última ronda de financiación. Frente a mí se sentaba un mar de inversores, líderes de la industria y profesionales de los medios, todos los ojos centrados en mí. Y en el rincón más alejado, una figura silenciosa y derrotada observaba desde las sombras, George. Estaba sentado solo, agarrando un vaso de whisky, su rostro pálido, su expresión una mezcla de anhelo y arrepentimiento. Los sabía. Su empresa se había derrumbado por completo. Había tratado de reconstruirse, de reunir a viejos aliados. Pero su arrogancia había quemado demasiados puentes. Las mismas personas que una vez lo adularon ahora lo evitaban como una plaga. Y finalmente entendió, sus conexiones, sus recursos, su influencia nunca le habían pertenecido realmente. Pertenecían a su poder. Y cuando ese poder se fue, también lo hizo todo lo demás. Unos días después, finalmente se tragó su orgullo y me buscó en un evento privado. Ya no parecía superior, ya no tenía ese aire de invencibilidad. En cambio, estaba cansado, vacilante, avergonzado. Sara, estuvimos casados una vez. ¿No puedes ayudarme? Por favor. Intentó usar nuestro pasado, nuestra historia, como moneda de cambio. Pero lo había olvidado, habíamos dejado de ser marido y mujer hacía mucho tiempo. Tomé mi taza de café, revolviéndola lentamente, observando el líquido arremolinarse mientras dejaba que sus palabras flotaran en el aire. Luego, levanté la mirada, fría y firme. Es gracioso, ¿no? La exesposa, inútil, a la que menospreciabas es ahora la que necesitas. Incliné la cabeza ligeramente, mi voz firme. Pero me temo que no tengo ningún interés en ayudarte. Su rostro se sonrojó, sus labios temblaron. Pero no pudo decir una palabra. Y en ese momento, lo vi. Su colapso. Finalmente se dio cuenta, la mujer que había descartado tan descuidadamente había ascendido a un lugar al que nunca podría llegar. Si solo una vez, me hubiera valorado, tal vez las cosas hubieran sido diferentes. Pero no hay segundas oportunidades en la vida. Me puse de pie, me enderecé el abrigo y le lancé una última mirada. Luego, con una leve sonrisa, le dije, buena suerte, George. Y con eso, me di la vuelta y me alejé sin dudarlo. Detrás de mí. Su figura parecía más solitaria que nunca. Pero ya no me importaba. Los días que siguieron siendo tan ocupados como siempre, pero en medio del torbellino de trabajo, comenzó un capítulo inesperado. A través de mis aventuras comerciales, conocí a Robert. Un inversor reconocido, conocido por su precisión estratégica y mano firme en la reestructuración corporativa, a menudo era aclamado por los medios como el mago de la reactivación empresarial. Pero lo que me intrigaba de él no era su riqueza, sino su actitud hacia las mujeres en puestos de liderazgo. En esta industria,
Por muy exitosa que sea una mujer, algunas siguen reduciendo sus logros a la suerte o al favor de un poderoso benefactor. Muchos inversores masculinos con los que trabajé, por muy educados que fueran, mostraban una sutil condescendencia, como si fueran los verdaderos guardianes del poder, que simplemente permitían que las mujeres jugaran el juego. Pero Robert era diferente. Nunca edulcoraba sus palabras para ganarme, ni trataba de ponerme a prueba con una arrogancia velada. Me hablaba como a una igual. Cada conversación con él se sentía como un verdadero intercambio intelectual. Libre de comentarios condescendientes o matices de género. Y por primera vez, sentí algo desconocido en el mundo de los negocios, una sensación de tranquilidad. Colaboramos en algunos proyectos, y cada uno de ellos avanzó sin problemas. Era paciente, minucioso y, de vez en cuando, después de una reunión, me invitaba a cenar. Sabía que no se trataba solo de etiqueta de negocios, él estaba interesado en mí. Una noche, en una gala corporativa, nos quedamos en un balcón, contemplando el interminable mar de luces de neón de la ciudad. Entonces, él habló. Sara. Una vez dijiste que una mujer puede ser poderosa y feliz a la vez. Me volví para mirarlo. Entonces, dime, ¿qué significa la felicidad para ti? ¿Felicidad? Por un momento, no tuve respuesta. Levanté mi copa de vino y tomé un sorbo lento. Luego, suavemente, dije, la felicidad es libertad. Él pareció ligeramente desconcertado antes de que una sonrisa pensativa curvara sus labios. Si un día, ya no quieres estar solo, espero que pienses en mí. Su voz era profunda y firme, no exigente, no expectante. Solo una oferta tranquila. Como una invitación sin fecha de vencimiento. No respondí. Simplemente sonreí. Robert era un buen hombre. Pero en lo más profundo de mí, todavía había un muro que nadie podía cruzar. Me había acostumbrado demasiado a valerme por mí misma y no tenía deseos de volver a estar atada por nadie. Mientras tanto, George había tocado fondo. Su compañía finalmente se había derrumbado, su participación en el mercado había sido devorada por los competidores, los inversores se retiraban. Los bancos se cerraban sobre las deudas y los empleados abandonaban el barco en masa. El hombre que alguna vez fue intocable era ahora alguien a quien todos evitaban, una historia de advertencia sobre el fracaso. Incluso sus padres, que alguna vez lo habían exhibido con orgullo como la estrella brillante de la familia, ahora se negaban a mencionar su nombre. Y, sin embargo, en medio de las ruinas de su vida, me convertí en su última obsesión. Comenzó a aparecer en mis eventos. Cada vez, podía sentir su mirada, llena de arrepentimiento, conflicto. Resentimiento y tal vez, delirio. ¿Todavía pensaba que me ablandaría? ¿Todavía creía que había una oportunidad para nosotros? Finalmente, después de una cumbre empresarial, cuando estaba a punto de irme, se paró frente a mí. Me detuve y lo miré con calma. Estaba aún más vacío que antes. Su traje ya no estaba impecable, su expresión estaba cargada de agotamiento, sus ojos tenían un cansancio que nunca antes había visto en él. Sus labios se separaron como para decir algo, pero al final, todo lo que salió fue un susurro silencioso y entrecortado. Sé que te traté terriblemente. No debería. Realmente lo lamento. No respondí de inmediato. Sus ojos contenían un dolor profundo y no expresado, una súplica silenciosa de perdón. Me equivoqué, murmuró, con la voz temblorosa. ¿Por qué no te aprecié cuando tuve la oportunidad? Lo miré, pero no había ira en mi corazón, ninguna satisfacción al verlo así. Solo indiferencia. Algunos errores nunca se pueden deshacer. Se quedó congelado, con los labios temblorosos, esperando, que le diera una segunda oportunidad. Que fuera la mujer que una vez fui, la que soportó, perdonó, se quedó. ¡Qué lástima! Había esperado demasiado. ¿Te acuerdas?, dije suavemente. Una vez me dijiste que no valía nada. Su rostro palideció mortalmente. Mi voz permaneció firme, mi mirada clara. ¿Todavía crees eso ahora? Bajó la cabeza, apretó los puños con tanta fuerza que sus uñas casi perforaron sus palmas.
Su derrota era absoluta, grabada en cada línea de su rostro. Esta vez, realmente había perdido. Lo miré, carente de sentimiento, carente de piedad. Una vez creíste que yo era solo una extensión tuya. Pero, ahora. Finalmente entiendes, la única que no puede vivir sin mí eres tú. Y desafortunadamente para ti, ya no te pertenezco. La búsqueda de Robert una vez me hizo dudar. El remordimiento de George una vez despertó un fugaz momento de simpatía. Pero al final, me elegí a mí misma. En una reunión privada, mucho después de que la mayoría de los invitados se habían ido, Robert se volvió hacia mí y dijo: si alguna vez llega un día en que estés lista para explorar algo nuevo, estaré aquí. Sonreí. Ni acepté ni rechacé. Porque ya tenía todo lo que necesitaba. Esa noche, me quedé de pie junto a mi ventanal, mirando las deslumbrantes luces de la ciudad. Y luego, me reí suavemente. No pertenecía a nadie.